Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta ya es otra entrega de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. Tal vez la última de esta, no, la última no. Nos quedan unas 3 más, casi de las últimas de esta serie. Aunque los tiempos de la siega sean diferentes, en principio, toda la mies tiene que madurar. Los que maduran primero serán segados primero, y los que maduran después son segados después. Pero los que no maduran tienen que esperar en el campo hasta que estén maduros. El relato de la siega en el Antiguo Testamento nos muestra que si hemos de participar en la edificación de la Nueva Jerusalén, tenemos que madurar. No debemos pensar que un creyente, independientemente de si ha madurado en vida o no, será cegado por el Señor cuando muera. Tampoco debemos pensar que un creyente ha madurado cuando muere y que por tanto ya esa muerte ha sido el tiempo de la siega, ha sido cegado por el Señor y es por eso que ha muerto. Es absurdo decir que cuando un creyente muere ha madurado y ha sido cegado. No, la muerte no es eso. No sé lo que usted cree. Entendemos, hermano, que este tema es un tema con mucha dificultad y a veces hasta controversial, así que el Eterno nos ayude. Es evidente que hay muchos creyentes que no han avanzado nada al cabo de muchos años de ser salvo. Tal vez usted ha tropezado con algunos y cuando oye dice, pero ¿qué pasa aquí? Cada vez que nos encontramos con esos creyentes percibimos que son inmaduros, que son infantiles, que están demasiado tiernos, que muchas veces están hasta marchitos, casi secos, pero ellos siguen diciendo que son creyentes, más, son creyentes. Y hay muchos de esos que han muerto. Y han muerto en realidad en esa condición. Creemos que ellos han sido cegados porque han madurado. ¿Fue por eso que murieron? Amados, la respuesta aquí es obvia, no. Tenemos que entender que la muerte no es la solución a todo. Esto se aplica tanto a los creyentes como también a los incrédulos. Con respecto a los incrédulos, a los descendientes incrédulos de Adán, cuando ellos mueren, sus cuerpos quedan en el polvo y sus almas irán al Hades. Pero a la parte del Hades para ser atormentada mientras esperan el gran día del juicio. Por lo tanto, su muerte hoy, o cuando sea en esta era, es simplemente el fin de una etapa. El día que ellos serán echados, el día que ellos sean echados al lago de fuego, será la conclusión, esa será su etapa final. Según el mismo principio, la muerte de los creyentes hoy no es la conclusión. Es cierto que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tierra y su alma es consolada en el paraíso del Hades. Recuerda, la otra parte del Hades, la que se conoce como el paraíso, esa parte de consuelo. Sin embargo, sus problemas aún no se han resuelto. Esta etapa es intermedia, pues todavía tendrá que esperar la resurrección venidera. Cuando el Señor regrese, todos los que son salvos resucitarán y se presentarán ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Este juicio no es el juicio delante del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, el cual determinará si somos salvos o perecemos. El juicio en el tribunal de Cristo es un juicio de recompensa, ese que conocemos comparecer delante del tribunal de Cristo. Allí se determinará si hemos madurado o no y si hemos de recibir una recompensa o en su lugar sufriremos pérdida. Si recibimos una recompensa es porque hemos madurado, pero si sufrimos pérdida se debe a que no hemos madurado. Recordemos los creyentes mencionados en 1 Corintios 3. Usted puede estudiar ese pasaje. Y el contexto de aquello es cómo sobreedificó cada uno. O sea, en realidad tiene que ver como si maduraron o no. ¿Qué nos sucede o qué nos sucederá si no hemos madurado? Solo, amados, los que hayan madurado completamente podrán ser llevados al granero de Dios en el futuro. Recordemos que Dios tiene una manera de hacernos madurar. Después de todo, si no hemos madurado, Dios no podrá llevarnos al granero. Por consiguiente, de ningún modo debemos suponer que los creyentes pueden vivir toda su vida
de una manera vana y descuidada en la tierra, y que cuando mueran, bueno, pues ya la preciosa sangre de Cristo asumirá todas sus responsabilidades. Amados, no existe tal cosa. Es cierto que nadie puede acercarse a Dios sin ser redimido y limpiado por la preciosa sangre de Cristo. La sangre nos ha traído a amistad con Dios, nos reconcilia con Dios para que podamos acercarnos a Él. Sin embargo, recordemos que no basta con tener la vida. No, recordemos que los que pueden ser cegados y llevados a la casa eterna de Dios, aquellos que pueden morar eternamente en la casa de Dios, son los que han permitido que la vida de Dios crezca y madure en ellos. O sea, tener la vida, que la vida crezca y que la vida madure. De manera que una cosa es ser redimidos con la sangre y otra es crecer y madurar en vida. Solo los que hayan madurado completamente podrán ser llevados al granero de Dios en el futuro. No debemos pensar de ningún modo que, puesto que, bueno, ya somos salvos de la condenación, ya somos piedras vivas y que por lo tanto ya hemos llegado a ser parte del edificio. Una piedra no puede ser edificada a menos que haya sido labrada y cortado todo aquello para que pueda encajar. Y esto tiene que ver con el proceso a que somos sometidos. En una congregación local, un grupo de creyentes, es una entidad edificada, o podemos decirlo así, está en proceso. Visiblemente es una entidad, está en proceso de edificación cada uno de los que está allí. No obstante, muchas veces vemos que la condición en que se encuentra ese grupo, la mayoría de los creyentes, o son los mínimos los que son maduros. Por ejemplo, en una congregación puede haber 100, 150 hermanos. Sin embargo, vemos que son 20 o 30 los que tal vez muestran madurez y sobre ellos reposa lo que sucede allí. Al parecer, solo esos hermanos han sido edificados. Mientras que el resto, podemos usar este ejemplo, son como materiales, aquellos materiales que son apilados en una esquina ahí, junto a un edificio que está en construcción. Aún ellos no han sido edificados. Sin embargo, en la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva, no encontraremos un apilamiento de materiales cerca de la Nueva Jerusalén. Aquel no es un lugar para apilar allí materiales. Más bien, todos los que son representados por las 12 tribus y por los 12 apóstoles han sido edificados como parte de la ciudad. Por ahora no vamos a hablar acerca de en qué punto todas estas personas llegarán a ser edificadas como parte de la ciudad. Sin embargo, tenemos que decir que un creyente no es edificado en cuanto muere, después de haber llevado una vida vana como un cristiano despreocupado. No pasará eso. Nuevamente decimos que como mies tenemos que madurar y que como edificio tenemos o necesitamos ser edificados. Somos gavillas en la labranza de Dios. Necesitamos crecer y madurar. Solo así Dios podrá cegarnos y llevarnos a su granero. Por otra parte, también somos piedras que han de ser usadas por Dios en ese edificio. Como tal, necesitamos pasar los tratos necesarios y ser edificados a fin de ser unidos al edificio de Dios. En la última noche que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, te recordará, después de haber hablado acerca de la unión entre Él y ellos, oró por todos los que habían creído. Estamos pensando en Juan 17. ¿Qué fue lo que el Señor pidió en oración? Él le pidió al Padre que todos ellos fueran uno. Recuerden que en esta oración el Señor le pidió a Dios que introdujera en Él mismo a todos los que redimiría a través de los siglos, uno a uno, a fin de que fuesen edificados como una sola entidad y así llegasen a ser uno. Hablando con propiedad, esta unidad resulta o es el edificio de Dios. Esta unidad no se produce por exhortación. No se produce, hermano, cuando nosotros nos exhortamos y decimos unos a los otros, hermanos, vamos, esforcémonos, nosotros tenemos que ser uno, vamos a ser uno, lo decidimos hoy y esto va a funcionar. La verdad que eso no funciona. La unidad es el resultado de la edificación o de la obra edificadora que el Eterno está realizando en cada uno. Observe una casa, todos los materiales que hay en ella son uno. Anteriormente todos esos materiales estaban amontonados. Tal vez usted vio llegar los camiones, apilaban unos por allí, otros por aquí, en diversos lugares. No eran uno en absoluto.
Es por medio de la obra de edificación, que ahora todos esos materiales están juntos en la misma casa y usted solo mira una casa y dice, son uno. Por lo tanto, la edificación es la unidad. Todos los que están en el Señor un día serán uno en el Dios Trino. Este fue el deseo que el Señor expresó en su oración. Ahora preguntémonos lo siguiente. ¿Es usted uno con todos los demás creyentes que han sido salvos? Oh, ya sé que esto le suena demasiado grande, ¿no? De hecho, tal vez no era necesario ni hacer esta pregunta, preguntarnos que si hemos llegado a ser uno con todos los que han sido salvos. Pues hermano, la realidad es esta. A veces, 3, 4, 5 personas reunidos en un mismo grupo de crecimiento tal vez no pueden experimentar la unidad entre sí. ¿Por qué? Porque no hay madurez. ¿Por qué? Porque no han sido edificados. Ahora consideremos lo siguiente. Si usted es alguien que no ha sido edificado y que no puede ser uno con los hijos de Dios, cuando un día parta de este mundo, escucha la pregunta, cuando usted muera, ¿podrá inmediatamente estar en la Nueva Jerusalén? ¿Qué cree? Nosotros podemos decirle que la respuesta es obvia. No. Por supuesto que no. Diremos entonces que la oración del Señor Jesús no se cumplirá. Bueno, si aquello no va a pasar, entonces la oración que el Señor hizo no va a recibir respuesta, no se va a cumplir. Amados, seguiremos con esto en el próximo audio. Gracia y paz.